El senador del Cambio Radical, David Luna, continúa alimentando esa falsa narrativa de que supuestamente el gobierno del presidente Gustavo Petro está interceptando a personas de la oposición, a periodistas e incluso también a magistrados. Claramente, ese tema de las supuestas chuzadas o interceptaciones se hicieron mediáticos gracias a los medios tradicionales de comunicación, medios como la revista Semana. Esa revista que en este momento le ayuda a Vicky Dávila a posicionarse como una posible candidata presidencial para el año 2026. Ese fue el primer medio al que David Luna acudió para supuestamente denunciar públicamente sobre esas interceptaciones de las que él cree que está siendo víctima junto con otras personas de la oposición, periodistas e incluso hasta magistrados. Con respecto a los magistrados, de hecho, la Corte Suprema de Justicia le solicitó a la Fiscalía General de la Nación abrir una investigación para determinar si en efecto los magistrados están siendo víctimas de chuzadas o interceptaciones. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, dejó claro que desde el primer momento en el que él tomó el mandato como presidente de este país, dejó claro que los organismos de inteligencia en ningún momento se iban a utilizar para interceptar a la oposición, sino que solamente iban a ser utilizados contra el crimen. Y dejó muy claro que a diferencia de gobiernos pasados, en ningún momento este gobierno, el gobierno del cambio, se atrevería a hacer lo mismo que hicieron ellos. Y el primer mandatario lo hizo saber efectivamente a través de su cuenta de X mencionando lo siguiente. Desde el primer día de gobierno, la orden del presidente a los organismos de inteligencia es no usarla contra la oposición, prensa o cortes. He sido explícito en que la inteligencia del Estado se dedica a la persecución del gran crimen. En inspección a la Dirección Nacional de Inteligencia se encontró que no cuentan ni siquiera con aparatos de interceptación de servicios de telefonía privada. Este gobierno no hace lo que sí hicieron otros en el pasado. Y por este motivo de las supuestas chuzadas e interceptaciones a la oposición, David Luna del Partido del Cambio Radical citó a un debate de control político al director nacional de inteligencia Carlos Ramón González. Allí, en este debate, David Luna le pedía al director nacional de inteligencia que por favor fuera sincero y le dijera si efectivamente se estaban utilizando equipos de esta dirección para poder realizar interceptaciones a la oposición. Porque según las declaraciones de David Luna a diferentes medios tradicionales de comunicación, este dice que las supuestas interceptaciones las está haciendo el gobierno nacional a quienes no piensan igual que él y para poder aplastarlos, según lo que él menciona. Sin embargo, en ese debate de control político también se escucharon las voces de senadores como Iván Cepeda y Clara López, quienes sin duda le indicaron a David Luna que este gobierno, tal como lo menciona el presidente Gustavo Petro, no tiene las mismas mañas del uribismo y los gobiernos de derecha, que en efecto sí los interceptaron en varias ocasiones. Y que a diferencia de la derecha, estos senadores y sus familiares fueron víctimas en su momento del exterminio de la Unión Patriótica. Este partido de izquierda que fue exterminado completamente desde sus bases y que en conjunto con paramilitares y personas pertenecientes al Estado y a la fuerza pública de nuestro país se aliaron para poder asesinar y desaparecer por completo ese partido de izquierda. Así que ustedes por favor presten muchísima atención a las intervenciones de los senadores Iván Cepeda y Clara López, que le dejaron más que claro a David Luna que en efecto este gobierno no actúa de la misma manera que actuaron gobiernos pasados, que sin duda perpetuaron esa guerra, pero que adicionalmente ellos sí chuzaron e interceptaron llamadas y teléfonos de personas que en este momento pertenecen al gobierno nacional. Presten muchísima atención por favor. Senador Iván Cepeda, y arrancamos con el senador Luna. Muchas gracias, señor presidente. La senadora Gloria Flores lo único que ha hecho en esta sesión es recordarle a la plenaria lo que está en la ley. Y dado que el senador Luna, que es un senador serio, ha dicho que va a mantener el debate en los términos que dicta la ley, perfecto, no hay ningún problema. Esperamos un debate de control político serio, no rumores, no referencias a la inteligencia en Rusia, Corea, Yemen, Irán, no, hechos, pruebas como las que aquí tenemos todas y todos nosotros, porque toda esta bancada que está aquí, señoras y señores,
ha sido víctima realmente de inteligencia en todas sus formas. Cuando hicieron que toda una institución que hubo que desmantelar y que tuvo a la cabeza gente que está hoy en la cárcel, como el señor Noguera y la señora María del Pilar Hurtado, se dedicaron a hacer la policía política del Estado. Y cuando hay sentencias judiciales sobre eso abundantes. Entonces, yo espero que esto sea realmente un debate y no simplemente un coloquio en el cual se lanzan preguntas, rumores, para que la prensa haga su trabajo de enlodar a este gobierno. Espero seriedad en esto. Gracias, presidente. Presidente, muchas gracias. Yo le agradezco al doctor Cepeda sus recomendaciones, pero él no es quien para venirme a dar instrucciones de cómo hacer los debates. Ni más faltaba. Con aprecio, con afecto, pero también le pido respeto, doctor Cepeda. Lo dije ahora y lo repito nuevamente. Yo vengo acá a hacer preguntas y a expresar preocupaciones y a señalar con contundencia que queremos respuestas. Respuestas como la que usted y el doctor Ávila pidieron en su momento cuando fueron objeto de situaciones que también, creo yo, les generaba preocupación en su momento. O sea, a ustedes les puede generar preocupaciones en su momento de que los estuvieran interceptando y a nosotros hoy como oposición no nos pueden generar preocupaciones. Ustedes en su momento podían hacer importantes ruedas de prensa y sendos comunicados en medios de comunicación y nosotros hoy no podemos hacerlo. No se equivoque, doctor Carlos Ramón González, que yo le doy las entrevistas a quien yo considero, no a quien usted me indica. Y se lo digo por una simple razón, porque las entrevistas son producto de que el doctor Casanova, que lo antecedió, y su señoría, en repetidas ocasiones se han negado a contestar las preguntas que le he hecho. Preguntas que son muy fáciles cuando se trata de decir sí o no. Muy hábilmente acaba de pararse usted en el estrado a decir que todo lo que yo le voy a preguntar tiene una respuesta negativa. Sí, seguramente esa es su estrategia. Y está bien, pero mi derecho como miembro de la oposición es poderle preguntar a usted y que usted me conteste si al doctor Inti Asprilla no le guste, bajo la gravedad del juramento, si es cierto sí o no que ha desarrollado algunas actividades. Porque si usted me contesta sí y no hay pruebas futuras, está bien. Pero si usted me contesta no y hay pruebas futuras, usted está incurriendo en un delito. Muy amable presidente, gracias al director de inteligencia. Y de una vez señalo esto, apreciado senador David Luna, usted está en todo su derecho, es legítimo plenamente el cuestionar, preguntar, elevar todas las peticiones que tengan que ver con la seguridad y con la garantía de su ejercicio como opositor. Eso no está puesto en duda y si mi intervención fue interpretada como un intento por coartar su derecho, inmediatamente rectifico esa impresión. Lo que dije fue otra cosa. Y es que estos debates son de una envergadura muy seria porque evidentemente existen preocupaciones, inquietudes. El ejercicio de la vida en política en Colombia es una actividad de alto riesgo. Aquí se mata todavía por ideas políticas, por hacer denuncias, por elevar una voz de disentimiento con relación a una posición determinada. Pero de ahí a lanzar una afirmación de fondo, hay una distancia importante. Nosotros en nuestra época de oposición no teníamos simples preocupaciones solamente. A nuestros líderes políticos se les asesinó con inteligencia hecha desde los organismos del Estado. No hubo un crimen político en Colombia contra dirigente de oposición que no contara previamente con una labor de inteligencia.
Y en este mismo recinto, senador Luna, yo tuve oportunidad de escuchar a uno de los directores del DAS que sin ningún tipo de rubor en la cara reconoció que asesinatos como el de Luis Carlos Galán, por ejemplo, y mencionó otros, se habían hecho con la directa participación de agentes del DAS. Eso, por supuesto, antes de que aparecieran toneladas de documentos, grabaciones, interceptaciones, datos e informes sobre cómo ese organismo de inteligencia estaba exclusivamente destinado prácticamente a aniquilar, bien fuera física o moral o políticamente, a los opositores. ¿Para qué hacemos esa historia que de sobra conocemos aquí? O la historia de la 20ª Brigada del Ejército Nacional, que tuvo que también ser sencillamente cerrada, porque era una estructura tenebrosa que operaba en la sombra contra los opositores políticos. O de la operación, para venir aquí más cerca de estas fechas, de lo que ocurrió, como bien ha recordado el senador Ariel Ávila, en el gobierno del expresidente Duque, cuando se supo que había todo un batallón que se hacía llamar Batallón de Ciberinteligencia, que estaba destinado a operaciones del llamado perfilamiento. O de lo que ocurrió con los equipos de negociación en el proceso de paz que se llevó a cabo en La Habana en el 2016, o que también tuvo que ver con las conversaciones que se llevaron a cabo con el Ejército de Liberación Nacional, y no sigo la lista. Entonces, lo que nosotros llevamos a cabo en ese momento no eran ruidosas ruedas de prensa, simples inquietudes o preocupaciones que, repito, son perfectamente legítimas, sino la corroboración de hechos cuya ocurrencia, cuya materialidad, cuya ejecución es hoy por hoy innegable. Y por supuesto que damos la bienvenida a que haya control político sobre la actividad de inteligencia con relación a la oposición, pero invitamos a que, si existe algo más que la preocupación. Un minuto, termine, senador. Gracias. Si existe algo más allá de una duda o inquietud o preocupación, por favor, cuanto antes se le haga saber a las autoridades competentes, por supuesto, y también a la opinión pública, sin lugar a dudas. Gracias, presidente. Para Clara López, tiene el uso de la palabra. Hasta 5 minutos. Gracias, señor presidente. Yo quiero agradecerle al señor director nacional de inteligencia sus claras y rotundas respuestas. Ese no al cuestionario, a cada una de las preguntas hechas por el senador David Luna, me da tranquilidad como ciudadana, como senadora de la República y como dirigente de la izquierda colombiana. Yo sé que nosotros jamás permitiríamos que se hiciera lo que nos hicieron a nosotros. Eso va contra la dignidad, va contra la democracia, va contra la misma humanidad que nos tiene que reunir como seres dentro de una amistad social que tanto nos está haciendo falta. Por eso le agradezco, señor director, sus respuestas. Y ese no calificado, creo que el senador Luna, al hacer sus preguntas, todas ellas con sus insinuaciones para sentar las dudas y las preocupaciones que legítimas son, pero ojalá hubiese traído algo más que decires y rumores. Eso a mí me parece que es algo de lo esencial que usted ha tocado, porque no sabemos la verdad, no sabemos la verdad de lo que ha hecho la inteligencia en este país. Y yo quiero decirle con dolor en el alma que en los años, en el lecho de muerte de mi esposo, él lo único que recordaba era el dolor de los encarcelamientos sin orden de juez, las torturas, las golpizas, los señalamientos, el atrevimiento contra su familia. Y nada de eso jamás tuvo ni respuesta ante las autoridades ni solidaridad humana.
porque aquí el anticomunismo es lo que ha reinado como excusa para violar los derechos humanos, reprimir y no dejar hacer el cambio en este país. Así es que, señor director, aprovechando este debate del senador Luna, que no se quede en el olvido el pasado. Voy a elevar un derecho de petición como víctima que he sido, como víctima que ha sido mi familia, de todos estos vejámenes, para que por fin se sepa y devuelvan las fotos, los libros robados, todas esas atropellos que se hacían a nombre de la democracia. Y no solamente en el gobierno de Duque, de Uribe, echemos más hacia atrás. Todo el Frente Nacional es culpable de esa actitud del enemigo interno que trataba de excusar cualquier rebeldía, cualquier movilización, cualquier demanda ciudadana o de los sectores populares, diciendo que eso era un comunismo importado y que por eso ese enemigo interno tenía que ser aniquilado. Entonces sí, señor director, vamos a hacer ese esfuerzo, que se sepa qué pasó, que nos cuenten, que nos devuelvan nuestras fotos, que nos devuelvan todo lo que nos han sustraído subrepticiamente de nuestros hogares y que nos devuelvan la tranquilidad de saber que las personas que hicieron eso no siguen haciendo inteligencia en este país. Muchas gracias, señor director.